Y antes de irnos a la pausa, hablábamos de nuestro país vecino, de Uruguay, porque reabrió sus fronteras. ¿Para quiénes? Para nativos y para residentes, y solamente casos excepcionales. Es decir, no es una apertura total, es una apertura parcial, pero en algún momento esa apertura se había cortado, sobre todo durante las fiestas, Navidad y fin de año, y ni siquiera podían ingresar los residentes. Ahora se da marcha atrás con esta medida, de manera parcial, decíamos Gaby. En principio igual la situación sigue siendo bastante crítica a nivel sanitario en Uruguay. Claro, llama la atención la decisión que ha tomado el gobierno de la calle Pou por el contexto en el que se está dando, ¿no? Uruguay, la verdad que viene con bajos niveles de contagio, pero se ha incrementado muchísimo en el último tiempo, llegando a los 40.000 contagios en total desde que comenzó la pandemia y alrededor de 400 personas fallecidas. Lo cierto es que cuando uno mira la curva de aceleración de casos, el 13 de enero fue el día que más contagios tuvo Uruguay, más de 700 contagios en un solo día, y está en 600, 500, 400 casos. Por eso llama la atención esta decisión del gobierno de la calle Pou de reabrir sus fronteras, como bien decía vos, Luli, en forma parcial. Es para uruguayos que estén fuera del país, por un lado, o para ciudadanos que tengan residencia en Uruguay, y a partir de ahora también lo que va a ocurrir en el consulado uruguayo aquí en la República Argentina es que va a reabrir el tema del trámite para aquellos ciudadanos argentinos que estaban tramitando la residencia en Uruguay, que en realidad son alrededor de 4.000 trámites que están pendientes. Bueno, se va a reabrir para ellos. Pero bueno, sí, reabre las fronteras en los pasos fronterizos con Argentina, pero con esta aclaración: es para uruguayos, ciudadanos uruguayos o ciudadanos de otros países que tienen residencia legal en Uruguay. Claro, en su momento, ¿por qué se había tomado la determinación de cerrar por completo? Básicamente porque Uruguay estaba atravesando una situación sanitaria relativamente buena, y en el contexto general, tanto Argentina como Brasil, los dos países que rodean Uruguay, venían con un alto nivel de contagio. Hoy lo que se vio aparte en Uruguay es que la temporada de verano fue desastrosa en materia económica, justamente por estas restricciones, porque no viajaron muchísimos turistas argentinos por un lado, pero aparte porque turistas brasileños mucho menos podrían viajar, porque en Brasil la situación era mucho más complicada. Pero bueno, la novedad ahora con Uruguay es esta reapertura, si se quiere, para ciudadanos uruguayos y para aquellos que tengan residencia en el país. Gaby, vamos a sumar a la charla a Ana Clara Viñar. Ella es periodista, está en Uruguay, para preguntarte, Ana Clara, en primera oportunidad, ¿cómo se llega a esta decisión de reabrir la frontera para nativos, para residentes, teniendo en cuenta la situación sanitaria que sigue siendo crítica allí en Uruguay? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Bueno, en realidad lo que se volvió fue un poco a la situación de diciembre. Esto lo anunciaba ayer el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, tras un Consejo de Ministros donde se evaluó con su equipo, con su gabinete, el estado de situación. Se fue haciendo un análisis de las medidas que se habían tomado de no permitir el ingreso incluso de uruguayos que vivieran en el exterior, si habían dado resultado o no. Las nuevas medidas de flexibilizar lo que es la llegada a nuestro país, permitiendo, como ustedes comentaban, la llegada de extranjeros con residencia y uruguayos que viven en el exterior, pero además también aquellos que por motivos sanitarios, por motivos familiares o por motivos de cursos y demás tienen que venir a nuestro país, también pueden hacerlo. O sea, hay una serie de requisitos de personas que sí se permite el ingreso. Bueno, el presidente explicaba ayer que en realidad se resolvió volver porque los casos que se pretendía tener en este momento eran todavía más bajos de lo, o sea, no se alcanzó la cantidad de casos que se pensaba que se iba a tener. Es cierto, sí, que hay en el entorno de unos 600 casos por día nuevos, es cierto que hay 400 muertos, es cierto que hay casi 40.000 casos desde que se declaró la emergencia sanitaria el 13 de marzo. También es cierto que nuestra primera ola fue en el mes de diciembre y que lo que la calle Pou planteaba era que reducir la movilidad tampoco era la idea, teniendo en cuenta que Uruguay nunca
nunca tuvo cuarentena obligatoria. Sí se va a seguir con medidas como el teletrabajo en los lugares que se puede, sí se va a seguir con la reducción de lo que tiene que ver con el aforo en el transporte interdepartamental, también se va a seguir con otras medidas como la reducción en el aforo de los espectáculos, se canceló todo lo que tiene que ver con el carnaval, por ejemplo, o sea, se utiliza el tapaboca, el alcohol en gel en todos los lugares, distanciamiento social, o sea, las medidas se están tomando. El tema es que sí, se volvió al mes de diciembre, pero se va a seguir evaluando la situación, ¿no? Ana Clara, te quería preguntar por algo que vos mencionabas recién, justamente, ¿no? El tema de que lo que ha ocurrido es que ustedes tuvieron la primera ola recién en diciembre, ¿no? A contramano incluso de lo que ha pasado en el resto de América Latina, inclusive la Argentina, donde la primera ola se sintió mucho antes. ¿Cómo se explica que en época invernal casi no tuvieron casos y tuvieron casi todos los casos concentrados en verano? Bueno, en realidad se explica con una cosa que el Grupo Asesor Científico Honorario del Gobierno ha planteado, que es esta fatiga que se ha dado a nivel del mundo, por eso es que también se dieron otras olas, ¿no?, en otros países. La situación es que nosotros en Uruguay al principio nunca hubo cuarentena obligatoria, pero la gente estaba muy asustada respecto al virus y tomaba al pie de la letra esto de usar tapaboca, el alcohol en gel y demás, pero llegó un momento donde la situación se empezó a descontrolar y la gente dejó de cumplir con todo esto como debía cumplirse y bueno, y se empezaron a dar brotes y el virus empezó a circular de manera en la comunidad. Entonces, bueno, ahí fue como que se descontroló un poco la situación, pero lo que sucedió en invierno, que también el personal de la salud asegura, es que se utilizaron todos estos mecanismos, el tapabocas y demás, y no hubo infecciones respiratorias prácticamente. Y bueno, y con la llegada del verano la gente también empezó a sacarse el tapabocas, empezó como a no tomar estos recaudos y bueno, y así estamos pagando un poco las consecuencias, ¿no? Pero lo importante es que también estamos a la espera de la llegada de las vacunas, que está prevista para fines de febrero o principios de marzo. Uruguay adquirió casi 4 millones de dosis, de 2 vacunas, estamos hablando de Pfizer y también de Sinovac, pero se siguen negociaciones con otros laboratorios para adquirir más dosis en el corto plazo. Cabe recordar que Uruguay también forma parte del mecanismo COVAX para acceso a la vacuna. La idea es que ni bien lleguen estas vacunas, se repartan prácticamente en un día en todo el territorio nacional. Además, se han comprado justamente freezer para poder llevar las vacunas de manera condicionada a todo el territorio nacional. También se está trabajando en cómo va a ser la distribución de estas dosis. Se va a priorizar obviamente el personal de la salud, también se va a priorizar los adultos mayores y los residenciales, pero se está trabajando como que cada sector de la sociedad también pide ser prioridad. La educación, los deportistas, es como que de a poco todos quieren tener esta vacuna, aunque también la Organización Panamericana de la Salud hizo un estudio que indica que más o menos el 44% de la población no se vacunaría. Entonces, en realidad también hay una campaña muy fuerte que se va a iniciar desde el Poder Ejecutivo que tiene que ver con concientizar a la población de la importancia de vacunarse. Además hay una aplicación... Ana Clara, una última pregunta también te quería hacer antes de cerrar cortito, si podés, que es sobre el sistema de terapia intensiva, ¿no? Porque el presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva habló de un posible colapso del sistema en el mes de marzo. ¿Qué saben acerca de ello? Bueno, en realidad es un tema que ha estado en el tapete siempre desde que se inició esta ola de coronavirus en nuestro país. Se había dicho que en enero, se había dicho que en febrero, se había dicho que en marzo. Es cierto que el sistema de salud, sobre todo porque hubo contagios de personal de la salud, puede llegar a colapsar. No se sabe bien cuándo. Si las cifras se mantienen, no habría colapso, porque también se ha preparado más personal de la salud y también se han aumentado las camas de CTI, se han reconvertido algunas camas de CTI de cuidados intensivos que eran de otra cosa, han pasado a ser para coronavirus. Entonces, al día de hoy la situación está bastante controlada. Ayer el presidente, y te doy este último dato, explicaba que en realidad hay un 56% del total de las camas de CTI ocupadas y solamente 11% al día de hoy son por COVID-19. O sea que todavía queda un margen. Pero me parece que también se llama a la población a tener conciencia y a respetar, sobre todo porque ustedes hablaban de la temporada de turismo. Es cierto que con
al no llegar brasileros y tampoco argentinos, es cierto que ha cambiado la situación, pero Bien. no ha sido mala del todo, porque sí se ha dado que en diciembre y en enero ha habido un 100%, hubo un 100% de Sí. ocupación en algunos lugares. Gracias, Ana Clara, por tu tiempo. No, de nada, que pasen bien.